los 70 años, todavía se puede volver a amar, no como en la juventud, no con la prisa ni con la intensidad impulsiva de antes, sino de una forma más silenciosa, más profunda, más real. Se puede volver a esperar a alguien, a sonreír sin motivo, a sentir que el día tiene sentido porque alguien existe en él. Antes de comenzar esta historia, quiero pedirte algo. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me gusta leerte, porque muchas veces detrás de cada historia hay alguien que también está esperando una segunda oportunidad. Y tal vez esta historia sea también para ti. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, todo menos lo que realmente importa. Don Ernesto tenía 72 años y durante más de 5 décadas había construido una vida que muchos considerarían perfecta. Empresas, inversiones, propiedades, una estabilidad económica que no solo le daba seguridad, sino también respeto. Era conocido, era admirado, era exitoso, pero al final del día nada de eso lo acompañaba. Su casa era grande, demasiado grande para una sola persona. Cada habitación estaba cuidadosamente decorada, cada objeto colocado con precisión, cada espacio pensado para una vida que, en algún momento, había sido compartida. Pero ahora, no. Los pasillos eran largos, el eco de sus pasos era constante, y el silencio era absoluto. No un silencio tranquilo, no un silencio de descanso, un silencio que pesa, un silencio que recuerda. Cada mañana comenzaba de la misma forma, el sonido del café siendo servido en una cocina demasiado ordenada, la luz entrando por las ventanas, iluminando una mesa donde siempre había más sillas que personas. Ernesto se sentaba, solo. A veces encendía la televisión, no para ver algo, sino para escuchar voces. Porque hay momentos en la vida en los que uno no necesita compañía real. Solo necesita no sentirse completamente solo. Durante años, él creyó que esa era la consecuencia natural de sus decisiones. Trabajó cuando otros descansaban, priorizó negocios cuando otros construían relaciones. Eligió seguridad sobre compañía, y no se arrepentía. No exactamente, pero había algo que empezaba a incomodarlo, algo que no podía ignorar más. El tiempo. Porque el tiempo, cuando uno es joven, parece infinito. Pero cuando se detiene, cuando se mira hacia atrás, cuando se siente el peso de los años, el tiempo deja de ser una promesa. Se convierte en una pregunta. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta que comenzaba a aparecer cada vez con más frecuencia en la mente de Ernesto, no de forma desesperada, no de forma dramática, sino de forma constante, como un susurro, como algo que no se puede callar. Una tarde, mientras caminaba lentamente por su casa, se detuvo frente a un cuadro antiguo, una fotografía de muchos años atrás, una época distinta, una versión de sí mismo que casi no reconocía. Había otras personas en esa imagen, rostros que ya no estaban, momentos que no volverían. Ernesto observó la foto por unos segundos más de lo habitual, y entonces hizo algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Suspiró, pero no fue un suspiro cualquiera. Fue un suspiro de alguien que empieza a darse cuenta de que tal vez construyó una vida completa, pero no necesariamente una vida compartida. Y ese día, sin saberlo, algo comenzó a cambiar. No afuera, sino dentro de él. Un pequeño espacio, donde por primera vez en años entró una idea que nunca se había permitido considerar completamente. Tal vez todavía no era tarde, y esa simple posibilidad, aunque pequeña, aunque incierta, era suficiente para empezar algo nuevo. Las tardes eran el momento más difícil del día, no por lo que ocurría, sino por lo que no.
El sol comenzaba a descender lentamente, proyectando sombras largas dentro de la casa. La luz cambiaba de tono, volviéndose más cálida, más suave, como si el mundo entero se preparara para descansar. Pero en la vida de Ernesto no había transición, no había nadie esperando, no había conversación, no había ese pequeño ruido cotidiano que hace que una casa se sienta viva. Solo silencio. Un silencio que no se notaba cuando estaba ocupado, cuando tenía reuniones, llamadas, decisiones que tomar. Pero ahora, ese silencio lo acompañaba y lo obligaba a sentir. Ernesto tenía una rutina perfectamente estructurada. Desayunaba a la misma hora, revisaba sus cuentas, organizaba asuntos pendientes, incluso sin necesidad real de hacerlo, porque mantenerse ocupado era una forma de no pensar, pero había momentos en los que ni siquiera eso funcionaba. Como esas tardes en las que se sentaba frente a la ventana de su sala principal, una ventana amplia que daba a la calle. Desde ahí podía ver la vida pasar sin formar parte de ella. Parejas caminando lentamente, hablando de cosas que no se podían escuchar, pero que se entendían. Personas mayores sentadas juntas en la vereda, compartiendo silencios que no eran incómodos. Niños riendo, vecinos saludándose, escenas simples, pero llenas de algo que su vida ya no tenía. Presencia. ¡Qué extraño!, murmuró una tarde apoyando los brazos sobre el sillón. Pasé toda mi vida rodeado de gente. Hizo una pausa. Y ahora no tengo a nadie. No era completamente cierto. Había personas. Siempre las había. Socios, empleados, conocidos, incluso familiares lejanos que aparecían en fechas específicas. Pero no había alguien. Alguien que supiera cómo había sido su día sin necesidad de preguntarlo. Alguien que notara su silencio. Alguien que se quedara sin esperar nada a cambio. Y eso no se compra. Esa fue la parte que más le costó entender. Porque durante toda su vida Ernesto había aprendido que casi todo tenía un valor, un precio, una forma de ser obtenido. Pero esto no. No había forma de adquirir compañía real con dinero. No había forma de negociar cercanía. No había forma de garantizar afecto. Y esa realidad empezaba a pesar más que cualquier logro. Esa misma tarde decidió hacer algo diferente. No fue un plan elaborado. No fue una decisión estratégica. Fue impulso. Se levantó del sillón lentamente, tomó su abrigo, aunque no hacía realmente frío, y salió de la casa. No sabía exactamente a dónde iba. Solo sabía que no quería quedarse. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave, casi simbólico, como si dejara atrás algo más que una habitación vacía. Caminó sin rumbo fijo durante varios minutos. Sus pasos eran lentos, pero constantes. No tenía prisa, pero tampoco intención de regresar de inmediato. Las calles eran las mismas de siempre. Pero él no. Porque cuando uno empieza a sentir algo diferente, todo lo demás también cambia. Después de un rato, llegó a un lugar al que no había ido en años. Una pequeña plaza. No era especial, no era elegante, no tenía nada que llamara la atención desde afuera, pero tenía algo que su casa no tenía, gente, y sin saber por qué, decidió quedarse. Ese pequeño gesto, aparentemente insignificante, sería el inicio de algo que cambiaría su vida de una forma que jamás habría imaginado. Porque a veces las decisiones más importantes no se planean, simplemente ocurren. La plaza no había cambiado, o tal vez sí, pero Ernesto era quien ahora la veía diferente. Había pasado por ese lugar cientos de veces a lo largo de su vida, siempre con prisa, siempre con la mente ocupada en asuntos más importantes. Nunca se había detenido realmente a observar, nunca se había permitido estar. Pero ese día fue distinto. Caminó lentamente por el sendero de piedra.
escuchando el leve crujido de sus pasos, el murmullo lejano de conversaciones, el sonido suave de las hojas moviéndose con el viento. Nada extraordinario. Y sin embargo, todo parecía tener sentido. Había varias personas sentadas en los bancos. Algunos leían el periódico, otros simplemente observaban el movimiento del lugar. Un par de hombres jugaban ajedrez en una mesa de madera desgastada, concentrados, como si el mundo no existiera más allá de ese tablero. Eran escenas simples, pero llenas de algo que Ernesto no tenía en su casa. Vida compartida. Se detuvo por un momento, sin saber exactamente qué hacer. No estaba acostumbrado a espacios donde no había un propósito claro, donde no había una función definida, pero tampoco quería irse, así que siguió caminando. Fue entonces cuando la vio. Sentada en un banco, ligeramente apartada del resto, una mujer alimentaba a las palomas con pequeños trozos de pan. Sus movimientos eran tranquilos, repetitivos, casi meditativos. No parecía tener prisa, no parecía esperar nada, simplemente estaba. Ernesto no supo exactamente por qué, pero algo en esa escena captó su atención de inmediato. No era su apariencia, no era su edad, era la forma en que ocupaba el espacio, con calma, con presencia, con una tranquilidad que contrastaba profundamente con todo lo que él había sido durante años. Se quedó observándola por unos segundos más de lo que sería normal, y en ese breve instante, algo dentro de él se movió. No fue emoción intensa, no fue atracción inmediata, fue reconocimiento, como si una parte de él, que había estado en silencio durante mucho tiempo, despertara al verla. Sin pensarlo demasiado, caminó hacia un banco cercano, no demasiado cerca, pero tampoco lejos. Se sentó, por primera vez en mucho tiempo, sin un objetivo, sin una tarea, solo estando. El sonido de las palomas moviéndose, el leve roce de sus alas, el murmullo del viento. Todo parecía formar parte de un momento que no necesitaba ser explicado. Ernesto apoyó las manos sobre sus rodillas y miró hacia el frente, pero su atención seguía en ella. Había algo profundamente humano en esa escena, algo que no podía comprar, algo que no podía replicar, y eso lo intrigaba. Pasaron unos minutos. El tiempo no se sentía igual, y entonces, sin mirarlo directamente, ella habló. Siempre vienen a la misma hora. La voz fue suave, natural, como si esa conversación ya existiera antes de empezar. Ernesto giró ligeramente la cabeza, sorprendido. ¿Perdón? La mujer sonrió levemente, sin dejar de observar a las palomas. Las palomas, repitió. Siempre vuelven, no importa cuánto tiempo pase. Siempre regresan al mismo lugar. Ernesto la observó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Había algo en su tono que no buscaba conversación, pero tampoco la evitaba. Algo abierto, algo sincero. Ernesto asintió lentamente. Supongo que tienen un lugar al que pertenecen. Ella dejó caer otro pequeño trozo de pan. Todo lo tenemos, respondió, aunque a veces tardamos en encontrarlo. El silencio volvió, pero esta vez no era el mismo silencio de su casa. Este silencio acompañaba, y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto no sintió la necesidad de llenarlo. Simplemente lo compartió, y sin darse cuenta, ese pequeño momento había cambiado algo dentro de él, algo sutil, pero irreversible. El silencio que quedó después de esas palabras no fue incómodo. Fue distinto. No tenía el peso de la soledad que Ernesto sentía en su casa. No exigía ser llenado, no pedía ruido. Simplemente existía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no le molestó. Ernesto mantuvo la mirada al frente por unos segundos más.
como si necesitara tiempo para entender lo que estaba sintiendo. No era una emoción intensa, ni algo que pudiera nombrar con facilidad. Era algo más sutil, una calma que no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de alguien. Giró ligeramente la cabeza. La mujer seguía allí, tranquila, dejando caer pequeños trozos de pan con una precisión casi ritual. Las palomas se acercaban sin miedo, como si confiaran en ese gesto repetido, como si supieran que siempre encontrarían algo. ¿Viene seguido?, preguntó Ernesto, sin pensar demasiado. Ella levantó la mirada por primera vez. Sus ojos no tenían prisa, no evaluaban, no buscaban nada, solo estaban. Casi todos los días, respondió con una leve sonrisa. Es un buen lugar para recordar que el tiempo sigue, aunque uno no lo note. Ernesto asintió lentamente. Yo hacía tiempo que no venía. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y por qué hoy sí? La pregunta fue simple, pero directa. Ernesto dudó, no porque no tuviera respuesta, sino porque no estaba acostumbrado a decirla. Porque ya no quería estar en casa, admitió finalmente. Ella lo observó con atención, no con curiosidad, no con juicio, con comprensión. Eso pasa, dijo suavemente. Hay días en los que el silencio pesa más de lo normal. Ernesto sintió algo extraño al escuchar eso. No era sorpresa, era reconocimiento, porque por primera vez alguien decía en voz alta algo que él llevaba tiempo sintiendo, y eso lo hizo sentirse menos solo. Sí, respondió. Últimamente pasa más seguido. Ella asintió. Es cuando uno empieza a notar lo que falta. El silencio volvió, pero ahora tenía significado. Ernesto miró hacia el frente otra vez. Las palabras de ella no eran complejas, no eran profundas en apariencia, pero tocaban algo, algo que él había evitado durante años. ¿Y qué hace cuando eso pasa?, preguntó. Ella sonrió levemente. Vengo aquí. Hizo una pausa. Y me recuerdo que todavía estoy viva. Ernesto la miró, y por un instante, esa frase lo golpeó más de lo que esperaba. Porque él no estaba seguro de poder decir lo mismo, no en el sentido literal, sino en el sentido real. Vivir no era solo existir, no era solo pasar los días, no era solo mantener una rutina, era sentir que había algo en esos días, y eso era exactamente lo que él había perdido, sin darse cuenta, sin decidirlo, simplemente dejándolo ir. El viento sopló suavemente entre los árboles. Las hojas se movieron. Las palomas se dispersaron por un instante y luego volvieron. Como ella había dicho, siempre regresaban. Ernesto observó esa escena con una atención distinta, y por primera vez en mucho tiempo no estaba pensando en el pasado, ni en el futuro. Estaba ahí. Y ese pequeño momento, sin ruido, sin importancia aparente, empezaba a sentirse más valioso que muchas cosas que había construido en toda su vida. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos lo notara, no porque fuera lento, sino porque no hacía falta medirlo. Ernesto permanecía sentado, con la mirada perdida entre las palomas que iban y venían, pero con la mente cada vez más presente en ese momento. Había algo en esa simple escena que le resultaba difícil de explicar. No era el lugar, no eran las palomas, era la sensación, una sensación que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Tranquilidad, pero no una tranquilidad vacía, como la de su casa silenciosa, sino una tranquilidad compartida. Esa diferencia lo cambió todo. Nunca había pensado en venir aquí, así, dijo de repente. Ella giró levemente el rostro hacia él. ¿Así cómo? Ernesto buscó las palabras. Sin un motivo. Ella sonrió. Ese es el mejor motivo. El silencio volvió, pero ahora se sentía natural.
Ernesto apoyó los brazos sobre sus piernas, entrelazando las manos con un gesto que denotaba algo poco común en él. Relajación. Toda mi vida he tenido un propósito para todo, continuó. Cada decisión, cada movimiento, todo tenía una razón clara. Ella lo escuchaba sin interrumpir. Y ahora, añadió, no sé muy bien qué hacer con el tiempo. La mujer dejó caer el último trozo de pan que tenía en la mano. Las palomas se dispersaron lentamente, como si el momento también estuviera llegando a su fin. El tiempo no es algo que se llena, dijo ella, es algo que se vive. Ernesto la miró. Nunca lo vi de esa forma. Ella se encogió levemente de hombros, porque siempre estuvo ocupado llenándolo. El impacto fue inmediato, no fue una crítica, fue una verdad, y eso lo hizo más difícil de ignorar. Ernesto bajó la mirada por un instante. Puede ser, admitió. Supongo que siempre pensé que si llenaba cada momento, no quedaría espacio para sentir vacío. Ella lo observó con calma. Y aún así, no terminó la frase. No hizo falta, porque él ya sabía cómo terminaba. Y aún así, el vacío llegó. Ernesto dejó escapar una leve exhalación. Sí, dijo finalmente. Aún así, el silencio volvió. Pero esta vez no incomodaba, acompañaba. Y eso era completamente nuevo para él. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo con tonos cálidos. La plaza se veía diferente a esa hora, más suave, más tranquila. Las personas comenzaban a irse poco a poco, como si el día estuviera cerrando con cuidado. Pero Ernesto no tenía prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no quería irse. Me llamo Ernesto, dijo de repente, como si recién recordara que aún no se había presentado. Ella lo miró y sonrió. Elena. El intercambio fue simple, pero significativo, porque ya no eran dos desconocidos compartiendo un espacio. Ahora había un nombre, y con él, una conexión. ¿Siempre viene sola, Elena?, preguntó Ernesto. Ella asintió. Sí. Hizo una pausa breve. Y usted también. Ernesto dejó escapar una leve sonrisa. Eso parece. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era solo compartido, era comprendido. Porque hay una gran diferencia entre estar solo y que alguien reconozca tu soledad sin necesidad de explicarla. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Ernesto miró al frente nuevamente. Nunca pensé que diría esto, pero creo que necesitaba esto. Elena lo miró con atención. ¿Esto qué? Ernesto tardó unos segundos en responder. No hacer nada, con alguien más cerca. Elena sonrió. Eso no es nada. Hizo una pausa. Eso es mucho. El viento volvió a moverse entre los árboles. Las hojas cayeron lentamente al suelo. Y en ese pequeño instante, Ernesto entendió algo que nunca había considerado realmente. No necesitaba grandes cambios. No necesitaba rehacer su vida. Solo necesitaba sentirla. Y esa tarde, por primera vez en muchos años, lo estaba haciendo. La tarde terminó sin que ninguno de los dos intentara prolongarla. No hubo promesas, no hubo intercambio de números, no hubo una despedida cargada de expectativas, solo un acuerdo silencioso. «Hasta mañana», dijo Elena levantándose con tranquilidad. Ernesto dudó un segundo. No estaba acostumbrado a ese tipo de despedidas. «¿Mañana?», preguntó. Ella lo miró con una leve sonrisa. «Las palomas siempre vuelven a la misma hora». Ernesto entendió. No era una invitación directa, no era una obligación, era una posibilidad, y eso lo hizo más significativo. «Entonces, supongo que yo también», respondió. Elena asintió suavemente, y sin más, se alejó. Ernesto permaneció sentado unos segundos más, observando cómo su figura se alejaba lentamente entre los árboles,
y en ese instante sintió algo que no esperaba. No era tristeza, no era ansiedad, era expectativa, una sensación ligera pero presente, como si algo en su interior hubiera despertado, algo que llevaba años dormido. Se levantó lentamente del banco y por primera vez en mucho tiempo no sintió el peso de regresar a casa, porque ahora sabía que el día siguiente tenía algo distinto. Y eso cambiaba todo. Esa noche la casa era la misma. Las paredes no habían cambiado. Los muebles seguían en su lugar. El silencio seguía ahí. Pero Ernesto no era el mismo. Entró despacio, como si estuviera reconociendo un espacio que de repente se sentía diferente. Dejó su abrigo, se sirvió un café y por primera vez en mucho tiempo no encendió la televisión. No necesitaba llenar el silencio, porque ahora ese silencio ya no estaba completamente vacío. Había algo en él, un pensamiento, una imagen, una conversación simple que se repetía en su mente con una claridad inesperada. Las palomas siempre vuelven. Ernesto sonrió levemente, no por la frase en sí, sino por lo que representaba: constancia, presencia, algo que él había perdido y que ahora, sin buscarlo, había encontrado en un lugar inesperado. Se sentó en su sillón, pero esta vez no miró la ventana con la misma sensación de antes. No estaba observando lo que le faltaba. Estaba recordando lo que había vivido ese día. Y eso era completamente distinto. ¿Hace cuánto no tenía una conversación así?, murmuró en voz baja. Intentó recordar. No una conversación de negocios, no una conversación superficial, sino una conversación sin propósito. No lo logró, porque hacía demasiado tiempo, y sin darse cuenta, eso le dolió un poco, pero también le dio algo más: valor, porque ahora entendía lo importante que era. Y cuando uno entiende eso, ya no quiere perderlo. La noche avanzó lentamente. Pero Ernesto no tenía prisa por dormir, no porque no estuviera cansado, sino porque su mente estaba activa de una forma diferente. No pensaba en negocios, no pensaba en decisiones pendientes, pensaba en algo mucho más simple: el momento, la plaza, el banco, Elena, pequeños fragmentos que en otra época habría considerado insignificantes, pero ahora tenían peso. Tenían valor. Es curioso, dijo en voz baja. Pasé años buscando estabilidad. Hizo una pausa. Y hoy encontré algo que no sabía que necesitaba. Se levantó y caminó lentamente por la casa. Los espacios seguían siendo grandes, pero ya no se sentían tan vacíos, porque ahora no eran el único escenario de su vida. Había algo más, un lugar fuera de esas paredes. Una persona fuera de su rutina, una posibilidad. Y esa palabra comenzaba a tomar fuerza dentro de él. Posibilidad. Porque cuando uno cree que todo ya está definido, que el tiempo pasó, que ya no hay cambios por delante, aparece algo, pequeño, pero suficiente para cuestionarlo todo. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, Ernesto despertó antes de lo habitual, no por obligación, no por rutina, por algo distinto: expectativa. Se levantó lentamente, pero con una energía que no sentía desde hacía tiempo. Preparó su café, pero esta vez no se sentó de inmediato. Caminó por la casa, como si el espacio fuera diferente, y en cierto modo lo era, porque ya no era solo el lugar donde terminaban sus días. Era el lugar desde donde comenzaban. Miró el reloj. Aún era temprano. Pero no le importó. Se preparó con más cuidado del habitual. Eligió su ropa sin prisa, ajustó pequeños detalles que antes habría ignorado. No para impresionar, sino porque quería estar presente. Salió de la casa. Esta vez sus pasos no eran lentos ni sin dirección. Eran seguros. Porque sabía a dónde iba.
la plaza, el mismo banco, y cuando llegó, la vio, sentada en el mismo lugar, con la misma calma, con la misma presencia, como si el tiempo no hubiera pasado, como si ese momento siempre hubiera estado ahí. Ernesto se acercó, y antes de decir cualquier cosa, sonrió, porque en ese instante entendió algo que había olvidado durante años. Nunca es tarde para volver a empezar, y sin saberlo aún, esa historia apenas comenzaba. La mañana siguiente no fue igual a ninguna otra, no porque algo hubiera cambiado afuera, sino porque algo dentro de Ernesto ya no era el mismo. Despertó antes de que sonara el reloj, algo poco común en él en los últimos años. Durante mucho tiempo, levantarse había sido un acto automático, casi mecánico, sin emoción, sin expectativa, sin nada que realmente lo empujara a comenzar el día. Pero esta vez, no. Abrió los ojos lentamente y por un momento no supo exactamente qué estaba sintiendo. No era felicidad, no era ansiedad, era algo más profundo. Una sensación que hacía mucho no visitaba su vida. Espera. Se incorporó en la cama con cierta dificultad, propia de la edad, pero con una energía distinta. Miró a su alrededor. La habitación era la misma de siempre, ordenada, amplia, silenciosa, demasiado silenciosa. Pero ahora, ese silencio no lo ahogaba, porque por primera vez en mucho tiempo no era lo único que existía. Había algo más, un pensamiento que no lo dejaba en paz. La plaza, el banco, la mujer, Elena. Su nombre apareció en su mente con una claridad que lo sorprendió. «Qué extraño», murmuró llevándose una mano al rostro. «Apenas la conozco». Pero no terminó la frase, porque sabía que no se trataba de conocer, se trataba de sentir, y eso no depende del tiempo. Se levantó con calma, se dirigió a la cocina y preparó su café como siempre, pero ese «como siempre» ya no tenía el mismo significado. Antes, cada movimiento era automático. Hoy, cada movimiento tenía conciencia. Se quedó de pie, con la taza en la mano, mirando hacia la ventana. La luz de la mañana comenzaba a entrar suavemente, y por primera vez en años, no estaba pensando en trabajo, no estaba pensando en números, estaba pensando en volver, y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad. Presta atención a lo que está sintiendo Ernesto, porque tal vez tú también lo has sentido alguna vez. Miró el reloj. Aún era temprano, pero no le importó, porque ya no estaba esperando que el día comenzara. El día ya había comenzado dentro de él. Salió de casa con una sensación que no sabía explicar. No era prisa, no era necesidad, era dirección. Durante años, Ernesto había caminado con objetivos claros, reuniones, negocios, decisiones que tomar. Cada paso tenía una razón, pero esta vez no había lógica, y aún así se sentía más correcto que cualquier decisión que hubiera tomado en décadas. La calle estaba tranquila. Algunas personas comenzaban su rutina diaria. Todo parecía normal, pero él no lo estaba. Porque cuando algo cambia dentro de uno, el mundo entero parece distinto. Caminó sin detenerse, no miró escaparates, no revisó su reloj, solo siguió, hasta llegar a la plaza, y entonces la vio, sentada en el mismo banco, como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado ahí. Elena. El tiempo pareció detenerse por un instante. No porque algo extraordinario estuviera ocurriendo, sino porque algo dentro de él reconoció ese momento como importante. Se acercó lentamente. «Buenos días», dijo, con una voz ligeramente distinta a la del día anterior. Ella levantó la mirada y sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, fue una sonrisa de reconocimiento. «Sabía que vendría», respondió con suavidad. Ernesto se detuvo un segundo. «¿Ah, sí?» Elena asintió.
Las personas que encuentran algo que necesitaban no suelen ignorarlo. El silencio que siguió fue profundo, porque esa frase no era casual. Si alguna vez sentiste que algo te llamaba sin explicación, sigue escuchando, porque esto apenas comienza. Se sentó a su lado, más cerca que el día anterior, sin pensarlo demasiado. Y eso ya era un cambio, porque Ernesto siempre había sido un hombre de control, de medir distancias, de evaluar cada movimiento. Pero ahora simplemente estaba. No suelo hacer esto, dijo después de unos segundos. ¿Qué cosa?, preguntó Elena. Volver, sin saber exactamente por qué. Elena sonrió levemente. Tal vez no todo necesita una razón. Ernesto la miró. Esa idea le resultaba incómoda, pero también liberadora. Toda mi vida ha sido sobre razones, respondió. Todo tenía que tener sentido. Elena asintió. Y lo tenía. El silencio fue inmediato, porque esa pregunta no era fácil. Ernesto miró al frente. Sí, dijo lentamente, pero no de la forma que esperaba. Elena no insistió, y eso le dio espacio, espacio para pensar, espacio para sentir, y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto no intentó llenar ese espacio, solo lo habitó. El silencio entre ellos no era incómodo, era necesario. Ernesto miraba al frente, pero ya no veía la plaza como antes. Las personas, los árboles, incluso las palomas, todo parecía formar parte de un escenario que ahora tenía otro significado. Porque cuando uno empieza a sentir algo distinto, todo lo demás cambia de lugar. ¿Siempre ha sido así?, preguntó de repente. Elena giró ligeramente el rostro. ¿Así cómo? Ernesto dudó un segundo. Tan tranquila, tan segura de lo que es importante. Elena sonrió. Pero no como alguien que presume algo, sino como alguien que aprendió con el tiempo. No, respondió con calma. Antes también corría. También creía que todo dependía de hacer más, de tener más, de no detenerme. Ernesto la miró con atención. ¿Y qué cambió? Elena bajó la mirada por un instante. No con tristeza, con memoria. El silencio, dijo finalmente. La palabra quedó suspendida en el aire. Cuando todo se detuvo, cuando ya no había nadie con quien compartir lo que había construido, entendí que no era suficiente. Ernesto sintió algo en el pecho. No era dolor, era identificación. Entonces, ¿también estuvo sola?, preguntó. Elena asintió lentamente. Mucho tiempo. El silencio volvió, pero esta vez era compartido de una forma más profunda, porque ya no eran dos desconocidos hablando, eran dos historias que empezaban a encontrarse. Y aquí es donde todo empieza a tocar más profundo, porque no se trata solo de Ernesto, se trata de todos los que alguna vez sintieron ese vacío. Ernesto respiró hondo. Nunca hablé de esto con nadie, dijo. Elena no se sorprendió, porque nunca lo sintió así. Ernesto la miró, y por primera vez no se sintió juzgado, se sintió comprendido. Los días comenzaron a tomar una forma distinta. No cambiaron las horas, no cambiaron los lugares, pero cambió la forma en que Ernesto los vivía. Cada mañana ahora tenía un sentido que antes no existía. Ya no era solo despertarse, cumplir una rutina y esperar que el día pasara. Ahora había algo que lo esperaba, y eso era suficiente. Las conversaciones con Elena comenzaron a profundizarse poco a poco. Ya no eran solo intercambios simples, había pausas más largas, miradas que decían más que las palabras, silencios que no incomodaban. ¿Alguna vez se arrepintió?, preguntó Elena una tarde. Ernesto no respondió de inmediato. Miró al frente. ¿Pensó? Sí, dijo finalmente. Pero no en el momento. Elena lo observó. ¿Cuándo entonces? Ernesto respiró hondo. Cuando ya no había tiempo para cambiarlo. La frase quedó en el aire, pesada, real. Elena no habló, porque entendía, y eso
Era suficiente. Si estás escuchando esto y te identificas, no te vayas porque lo que viene puede cambiar tu forma de ver la vida. Ernesto bajó la mirada. Siempre creí que podía arreglarlo después, que habría tiempo. Elena asintió lentamente. Todos lo creemos. El silencio volvió, pero esta vez no dolía, sanaba. Esa noche Ernesto volvió a su casa, pero no como siempre. Entró despacio, observó el espacio y por primera vez no lo vio como un lugar vacío, lo vio como un lugar que había estado esperando ser vivido. Se detuvo frente al mismo cuadro de siempre, la fotografía, el pasado. Pero esta vez no sintió nostalgia, sintió algo diferente, comprensión. No supe hacerlo mejor, murmuró. Y por primera vez no hubo culpa en sus palabras, solo aceptación. Se sentó en su sillón, pero no encendió la televisión. No necesitaba llenar el silencio, porque ahora ese silencio tenía sentido, porque ya no estaba solo dentro de él. Había algo más, una conexión, una posibilidad, y eso cambiaba todo. Al día siguiente en la plaza, Ernesto llegó con una expresión distinta, no más ligera, más consciente. «Creo que tengo miedo», dijo sin rodeos. Elena lo miró, no sorprendida. «Eso significa que es importante». Ernesto frunció ligeramente el ceño. «No estoy acostumbrado a sentir esto». Elena sonrió. «Nadie lo está cuando es real». El silencio fue inmediato. «¿Y si esto se pierde?», preguntó él. Elena lo miró directamente. «Entonces habrá valido la pena». El impacto fue profundo, porque esa forma de ver la vida era completamente nueva para él. Y presta atención a esto, porque aquí está una de las verdades más importantes de toda esta historia. Ernesto bajó la mirada, y en ese instante, algo dentro de él se rindió, no por debilidad, por verdad. El sol comenzaba a caer nuevamente, la misma luz cálida, el mismo banco, pero nada era igual. Ernesto miró a Elena, y esta vez no había duda en su mirada. «Nunca pensé que a esta edad podría sentir algo así». Elena lo sostuvo con la mirada. «La edad no impide sentir, solo nos enseña a no ignorarlo». El silencio volvió, pero ahora tenía un significado distinto, porque ya no era solo compañía. Era algo que estaba creciendo, algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ya no podían negar. «No sé qué es esto», dijo Ernesto. Elena sonrió. «No todo necesita nombre». El viento sopló suavemente, las hojas se movieron, y en ese instante todo se sintió en calma. Pero no una calma vacía, una calma llena de algo nuevo, algo que estaba empezando, y lo que está por pasar va a cambiarlo todo. Si esta historia te está tocando, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué parte de esta historia te hizo recordar algo de tu propia vida. Porque a veces, cuando creemos que ya es tarde, es cuando la vida decide comenzar de nuevo. Los días comenzaron a tener un ritmo distinto, no más rápidos, no más intensos, pero sí, más significativos. Ernesto ya no contaba las horas como antes. Durante años, cada día había sido una secuencia de tareas, decisiones, compromisos. El tiempo tenía valor solo si producía algo, pero ahora el tiempo tenía otro peso. Se levantaba temprano, no por obligación, sino por voluntad. Preparaba su café, miraba por la ventana, pero ya no observaba con esa sensación de vacío. Ahora esperaba, y esa espera no dolía, porque tenía nombre. Elena. No hablaban todos los días de cosas profundas, a veces simplemente compartían el momento. Comentaban sobre el clima, sobre las personas que pasaban, sobre pequeños detalles que antes habrían sido insignificantes, pero en esa simplicidad había algo poderoso, presencia.
Nunca pensé que esto sería suficiente, dijo Ernesto una mañana. Elena lo miró con curiosidad. ¿El qué? Ernesto hizo un gesto leve con la mano, señalando el entorno. Esto, sentarme aquí sin hacer nada importante, y aún así sentir que el día vale la pena. Elena sonrió. Eso es porque siempre confundiste importante con productivo. Ernesto soltó una pequeña risa. Puede ser, hizo una pausa. Durante años pensé que si no estaba haciendo algo, estaba perdiendo el tiempo. Elena negó suavemente. Y ahora estás descubriendo que a veces lo más valioso ocurre cuando uno deja de intentar controlarlo. El silencio se instaló entre ellos. Pero no era incómodo. Era lleno. Y presta atención a esto, porque aquí comienza algo que muchas personas no se permiten vivir nunca. Ernesto observó sus manos. Ya no las veía como herramientas de trabajo. Las veía como parte de alguien que aún podía sentir. Y eso lo sorprendía. Porque durante mucho tiempo había dejado de preguntarse quién era fuera de lo que hacía. Y ahora, esa pregunta comenzaba a aparecer. Pero no todo era calma. Porque cuando uno empieza a sentir de verdad, también empiezan a aparecer cosas que estuvieron ocultas durante mucho tiempo. Esa misma tarde, al regresar a casa, Ernesto sintió algo que no había sentido en días. El peso, no del presente, del pasado. Entró en su casa, cerró la puerta lentamente y se quedó de pie por unos segundos. El silencio volvió. Pero esta vez no era el mismo. No era vacío. Era reflejo. Caminó hacia el mismo cuadro de siempre, la fotografía. Y esta vez no la miró por unos segundos. Se quedó, observando, como si quisiera entender algo que durante años había ignorado. ¿En qué momento? Murmuró. Pero no terminó la frase, porque sabía la respuesta. No fue un momento, fueron muchos, pequeñas decisiones, pequeñas ausencias, pequeñas veces en las que eligió otra cosa. Y poco a poco, lo importante quedó atrás. Si alguna vez miraste atrás y te hiciste esa misma pregunta, no te vayas, porque lo que viene es aún más fuerte. Ernesto se sentó lentamente, y por primera vez en mucho tiempo, no intentó distraerse, no encendió la televisión, no tomó el teléfono, se quedó con el pensamiento, y eso fue difícil, porque ahora tenía algo nuevo en su vida, pero también tenía que enfrentar lo que había dejado atrás, y eso siempre tiene un precio. La casa ya no era solo un lugar, era un espejo. Ernesto permanecía sentado, con la mirada fija en aquella fotografía que durante años había sido apenas un objeto más dentro de su rutina. Pero ahora tenía peso, rostros, momentos, una versión de sí mismo que parecía lejana, casi irreconocible. Tenía todo el tiempo del mundo, dijo en voz baja, y el silencio no respondió, porque no hacía falta. Había una mujer en esa imagen, una presencia constante en un tiempo que ya no existía. No era necesario decir su nombre, pero estaba ahí. En los detalles, en la forma en que él la miraba en la fotografía, en la cercanía, en lo que una vez fue. Ernesto cerró los ojos por un instante, y entonces llegó el recuerdo, no completo, no perfecto, pero suficiente. Una conversación que no terminó bien, un momento en el que eligió el trabajo en lugar de quedarse, una despedida que parecía temporal, pero no lo fue, y ahí, en ese pequeño fragmento del pasado, había algo que nunca se permitió sentir completamente: pérdida. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre el presente, y empieza a tocar algo mucho más profundo. Ernesto respiró hondo. Pensé que habría tiempo, murmuró, pero el tiempo no espera. Se levantó lentamente, caminó por la casa, y por primera vez no vio lujo, vio ausencia,
Cada espacio parecía decir algo que antes no escuchaba. Cada objeto, cada rincón, tenía una historia que él había dejado incompleta. Y eso dolía, pero no de una forma destructiva. Dolía como una verdad. Al día siguiente, Ernesto llegó a la plaza más tarde de lo habitual. Sus pasos eran más lentos, no por la edad, por el peso que llevaba dentro. Elena ya estaba allí, como siempre, tranquila, pero al verlo, notó algo. No dijo nada de inmediato, solo lo miró y esperó. Ernesto se sentó a su lado, pero esta vez no habló. El silencio entre ellos no era incómodo, pero sí diferente. «Hoy no es como los otros días», dijo Elena finalmente. Ernesto bajó la mirada. «No». Ella no insistió. «¿Quieres hablar o prefieres quedarte en silencio?» La pregunta fue simple, pero importante. Ernesto respiró profundo. «No sé por dónde empezar». Elena asintió suavemente. «Entonces empieza por lo que más pesa». El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, era una puerta. Presta atención, porque aquí comienza una de las partes más importantes de toda la historia. Ernesto levantó la mirada lentamente. «Creo que», dijo, «creo que pasé mi vida evitando sentir cosas que no sabía cómo manejar». Elena no respondió, lo dejó continuar. «Y ahora», añadió, «ahora que empiezo a sentir de nuevo», hizo una pausa. «No sé qué hacer con eso». Elena lo miró con una calma que no intentaba arreglar nada. «No tienes que hacer nada». Ernesto frunció el ceño. «¿Cómo que nada?». Elena respondió suavemente. «Sentir ya es suficiente». El impacto fue inmediato, porque para alguien como él, eso no tenía lógica, pero tenía verdad. El viento sopló suavemente entre los árboles. Las hojas se movieron. La plaza seguía igual, pero dentro de Ernesto todo estaba cambiando. «Hay algo que no te he dicho», continuó con la voz más baja. Elena lo miró, no con expectativa, con apertura. «Hubo alguien hace muchos años». Elena no se movió, pero su mirada se volvió más profunda. «Y no supe quedarme», dijo Ernesto. «No supe elegir». El silencio fue inmediato, pesado, real. «Pensé que volvería», añadió, «pero cuando quise hacerlo», hizo una pausa. Ya era tarde. Elena bajó la mirada por un instante. No por incomodidad, por respeto. «Eso pasa más de lo que la gente admite», dijo finalmente. Ernesto la miró. «Sí, pero eso no lo hace menos difícil». Elena negó suavemente. «No», y luego añadió, «solo lo hace más humano». El silencio volvió, pero esta vez no era pesado, era compartido. «Si esta parte te está tocando, es porque hay algo en tu historia que se parece a esta». Ernesto respiró profundo, y en ese momento algo cambió, no en lo que sentía, sino en cómo lo enfrentaba. Porque por primera vez no estaba huyendo. Y eso era el inicio de algo mucho más grande. El silencio después de sus palabras no fue inmediato, fue lento, como si el aire mismo necesitara tiempo para acomodarse. Ernesto no levantó la mirada, no porque no quisiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sabía qué iba a encontrar en los ojos de la otra persona. Había dicho algo que durante años no había podido decir en voz alta, y ahora no podía retirarlo. Elena no habló de inmediato, y ese silencio le dio espacio, pero también le dio miedo. «Pensé que ya no iba a sentir esto otra vez», dijo Ernesto finalmente, casi en un susurro. Elena levantó la mirada lentamente. «¿Esto qué?». Ernesto dudó, buscó las palabras. «Esta mezcla de cosas», respondió. «Calma, miedo, ganas de quedarme, y al mismo tiempo, ganas de salir corriendo». Elena no sonrió, no suavizó la situación, la entendió. «Eso es porque ahora importa», dijo. El impacto fue directo. Ernesto levantó la mirada. «¿Y si lo pierdo otra vez?».
La pregunta no fue lógica, fue emocional, y eso la hizo real. Elena sostuvo su mirada. Entonces sabrás que esta vez sí lo viviste. El silencio fue profundo, porque esa respuesta no prometía seguridad, pero ofrecía algo más valioso, ¿verdad? Y aquí está el punto donde muchas personas se detienen. Presta atención, porque lo que él haga ahora lo cambia todo. Ernesto bajó la mirada lentamente. No sé si tengo el valor para pasar por eso otra vez. Elena no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo. El valor no aparece antes, dijo finalmente. Aparece cuando decides no huir. Ernesto respiró hondo, porque esa frase lo obligaba a elegir. Y elegir siempre fue lo que evitó cuando se trataba de sentir. Los días siguientes no fueron iguales. Algo cambió. No en la plaza, no en Elena, en él. Ernesto comenzó a llegar más tarde. Algunas veces incluso dudaba antes de salir de casa. La sensación de calma seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de algo más. Miedo, miedo a repetir, miedo a equivocarse, miedo a sentir demasiado, y ese miedo comenzó a interferir. Una tarde, Elena ya estaba sentada en el banco cuando Ernesto llegó, pero esta vez no se acercó de inmediato. Se detuvo a unos pasos, observando, pensando, como si una parte de él quisiera avanzar y otra retroceder. Elena lo notó, pero no dijo nada. Esperó, porque entendía que ese momento no podía ser forzado. Finalmente, Ernesto se acercó, se sentó, pero el silencio esta vez no era el mismo. «Estás distinto», dijo Elena. No fue una pregunta, fue una afirmación. Ernesto asintió. «Sí». Elena lo miró. «¿Te estás alejando?» La pregunta fue directa, sin rodeos. Ernesto tardó en responder. «No sé», dijo finalmente. «Tal vez me estoy protegiendo». Elena sostuvo su mirada. «¿De qué?» Ernesto respiró profundo. «De sentir algo que no sé cómo sostener». El silencio cayó como una verdad inevitable. Y aquí es donde muchas historias terminan, pero esta no. Elena bajó la mirada por un segundo, y luego dijo algo que cambió el momento. «Entonces no te alejes de mí, aléjate del miedo». El impacto fue inmediato, porque no era una súplica, era claridad. El viento sopló más fuerte esa tarde. Las hojas se movieron con más intensidad, como si el entorno acompañara lo que estaba ocurriendo entre ellos. Ernesto se quedó en silencio, pero ya no era un silencio de duda, era un silencio de decisión. «Tengo miedo de que esto signifique algo más de lo que puedo manejar», dijo. Elena lo miró sin moverse. «Ya significa». La respuesta fue firme, sin adornos, sin evasión. Ernesto sintió el peso de esas palabras. «¿Y tú?», preguntó. «¿No tienes miedo?» Elena sonrió levemente. «Claro que sí», hizo una pausa. «Pero prefiero tener miedo que volver a no sentir nada». El silencio fue absoluto, porque esa frase rompió todo. «Y si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también está tocando algo dentro de ti». Ernesto cerró los ojos por un instante, y en ese pequeño gesto tomó una decisión. No perfecta, no segura, pero real. Abrió los ojos y la miró. No como antes, no con duda, con verdad. «Entonces, no voy a huir». Elena no respondió, pero su mirada lo dijo todo, porque en ese instante algo cambió definitivamente. No era amor declarado, pero estaba cerca, muy cerca. Y lo que viene después lo cambiará todo. Después de ese momento, nada volvió a ser igual. No hubo una declaración inmediata, no hubo promesas, no hubo un cambio brusco, pero algo se acomodó, como si, finalmente, ambos hubieran dejado de resistir lo que ya era evidente. Los días siguientes trajeron una calma distinta. No era la calma inicial, ligera y casi casual.
Era una calma más consciente, más profunda, porque ahora sabían que lo que estaban viviendo importaba. Ernesto ya no dudaba antes de salir de casa, ya no se detenía a pensar si debía ir o no, simplemente iba, pero no con urgencia, con elección, y eso hacía toda la diferencia. Elena, por su parte, no cambió su forma de estar, seguía siendo tranquila, presente, pero había algo nuevo en su mirada, una apertura, como si ahora también se permitiera algo que antes mantenía en reserva. ¿Sabes qué es lo más curioso?, dijo Elena una tarde. Ernesto la miró. Que no tuvimos que buscar esto. Ernesto sonrió levemente. Apareció. Elena negó suavemente. No. Hizo una pausa. Lo dejamos aparecer. El silencio fue inmediato, porque esa diferencia lo explicaba todo. Durante años, continuó Elena, intenté llenar espacios, evitar el silencio, no quedarme sola con lo que sentía. Ernesto la escuchaba con atención. Y cuando dejé de hacerlo, añadió, fue cuando entendí que algunas cosas solo llegan cuando uno deja de forzarlas. Ernesto asintió lentamente. Yo hice lo contrario toda mi vida. Elena lo miró. Y aún así, llegaste aquí. El silencio fue suave, pero significativo. Esa noche, Ernesto volvió a su casa con una sensación distinta. No de duda, de claridad. Caminó por los mismos espacios, las mismas paredes, pero ya no se sentían vacías, porque ahora no representaban ausencia, representaban punto de partida. Se detuvo frente a la ventana, miró hacia afuera, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba observando la vida pasar, sintió que estaba dentro de ella. No quiero volver a perder esto, murmuró, pero esta vez no era miedo, era decisión. Al día siguiente en la plaza, Ernesto llegó con una tranquilidad diferente. No buscaba respuestas, no buscaba garantías, solo estar. Se sentó junto a Elena, y esta vez no hubo silencio largo. Quiero decirte algo, dijo. Elena lo miró. Te escucho. Ernesto respiró profundo. No sé exactamente qué es esto. Hizo una pausa. Pero sé que no quiero vivir como antes. Elena sostuvo su mirada. Eso ya es suficiente. Ernesto negó levemente. No, dijo. Esta vez quiero hacerlo diferente. El silencio se volvió más intenso, porque esas palabras tenían peso. No quiero apresurar nada, continuó Ernesto. No quiero ponerle nombre a esto antes de tiempo. Elena no dijo nada. Pero tampoco quiero ignorarlo. El silencio fue profundo. Quiero quedarme, añadió. No por costumbre, no por miedo. La miró directamente, sino porque elijo hacerlo. Elena lo observó durante unos segundos, y en ese instante, algo cambió. No en el ambiente, en la conexión. Entonces, quédate, dijo suavemente, sin condiciones, sin exigencias, solo verdad. El sol comenzaba a caer una vez más. La luz dorada cubría la plaza, las sombras se alargaban, y en ese banco, dos personas que pensaban que ya lo habían vivido todo. Descubrían algo nuevo. No era la intensidad de la juventud, no era una ilusión pasajera, era algo más fuerte, más real, más consciente. Es curioso, dijo Ernesto, toda mi vida busqué seguridad. Elena sonrió. Y ahora encontraste algo mejor. Ernesto la miró. ¿Qué cosa? Elena respondió. Sentido. El silencio fue perfecto, porque no había nada más que agregar. Y aunque la historia aún no terminaba, ya había algo claro. Nunca es tarde para elegir vivir de verdad. Los días ya no se sentían iguales, pero tampoco diferentes de una forma brusca. Eran mejores. No porque algo extraordinario estuviera ocurriendo a cada momento, sino porque lo simple había recuperado su valor. Ernesto ya no despertaba con esa sensación de rutina vacía. Ahora, cada mañana tenía un significado que antes no existía. No era una obligación levantarse,
Era una decisión, una elección consciente de vivir el día. Y eso lo cambiaba todo. Se levantaba, preparaba su café, miraba por la ventana, pero ahora no observaba lo que le faltaba, observaba lo que tenía. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Las conversaciones con Elena continuaban, pero ya no eran el inicio de algo. Eran parte de algo que ya existía. No necesitaban forzarlas, no necesitaban llenarlas, fluían. A veces hablaban durante largos minutos, otras veces simplemente se sentaban en silencio, pero ese silencio ya no era vacío, era compañía. ¿Te diste cuenta?, dijo Elena una tarde. Ernesto la miró. ¿De qué? Elena sonrió. Ya no tienes prisa. Ernesto pensó unos segundos y luego asintió. Es verdad. Hizo una pausa. Pasé toda mi vida corriendo y no sé exactamente hacia dónde. Elena lo miró con calma. Ahora ya no necesitas correr, y esa frase se quedó con él. Esa noche Ernesto volvió a casa, pero esta vez no era el mismo lugar de antes. Las paredes seguían ahí, los muebles también, pero el significado había cambiado. Ya no era una casa vacía, era un espacio lleno de posibilidades. Se sentó en su sillón, pero no lo hizo para esperar que el tiempo pasara. Lo hizo para estar. Miró el mismo cuadro de siempre, la fotografía, y esta vez no sintió dolor, no sintió arrepentimiento, sintió paz. Hice lo que pude, murmuró, y por primera vez esa frase no fue una excusa, fue una aceptación real, porque ahora estaba haciendo algo diferente. Semanas después, algo pequeño, pero significativo ocurrió. Ernesto llegó a la plaza con algo en la mano. No era algo costoso, no era algo impresionante, era simple, un pequeño paquete. Se sentó junto a Elena. «Esto es para ti», dijo. Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué es?» Ernesto sonrió levemente. «Ábrelo». Elena lo hizo con cuidado. Dentro había algo sencillo. Pan, pequeños trozos de pan. Elena lo miró y sonrió, pero no por el objeto, por lo que significaba. «Para las palomas», dijo Ernesto. Elena asintió. «Para no olvidar». El silencio fue suave, pero lleno de todo. Hay personas que creen que el amor pertenece a la juventud, que las segundas oportunidades no existen, que el tiempo define lo que es posible y lo que no. Pero la verdad es otra. El amor no llega cuando eres joven. Llega cuando estás dispuesto, cuando dejas de huir, cuando dejas de controlar, cuando dejas de esperar el momento perfecto y simplemente te permites sentir. Ernesto no encontró el amor cuando tenía tiempo. Lo encontró cuando entendió el valor del tiempo. Y Elena no llegó para cambiar su vida. Llegó para mostrarle que aún podía vivirla. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? ¿Y qué parte de esta historia te hizo pensar en tu propia vida? Porque a veces, cuando creemos que ya es tarde, es exactamente cuando todo comienza.